tiene esa paradoja de que te encontrás con que lo más valioso de eso no es el logro en sí, sino en quién tuviste que convertirte para llegar a ser quien logra eso. Hola, bienvenidos a Fluir y Emprender Podcast. Yo soy Gabriela y en este programa te traigo ideas, historias, inspiración para acompañarte a fluir hacia tus metas, aprovechando el emprendimiento como un punto de partida o como una vía de expansión. En el episodio anterior entrevisté a Valentín de la Escuela de Negocios con Propósito para hablar de propósito y ahí apareció un tema como nuevo para nosotros, que es el tema de la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? ¿En qué consiste? O sea, hablamos un poquito de eso. Y yo sé que a vos te generó intriga. Así que hoy tenemos a Agostina, que nos va a desarrollar este tema de la alquimia. Y lo que a mí me gusta de todo esto, o sea, bueno, de todos los episodios de Fluir y Emprender, es que todo tiene que ver con todo, porque lo que vos escuches de esto, lo puedes aplicar a tu negocio, a tu emprendimiento y a otras cosas, como por ejemplo relaciones. Así es como yo absorbí esta charla cuando entrevisté a Agos, porque yo lo pensé en mi emprendimiento, pero dije, wow, esto me hubiera gustado saberlo en otras áreas de mi vida también, porque es re importante generar esa alquimia, ¿no? Como crear esa transformación o mantener las cosas vivas en el tiempo. Así que de eso vamos a hablar. ¡Uy, qué emoción! Y bueno, antes de ir a la entrevista, les cuento que ya tenemos patrocinador para Fluir y Emprender. ¿Y saben qué es? ¿Saben quién es el patrocinador de Fluir y Emprender? Igual acepto más, ¿eh? O sea, Fluir y Emprender está abierto a otros patrocinios también, si quieren. Pero en este momento está siendo patrocinado por el Club de Tapping. El Club de Tapping es un espacio, es un espacio de encuentro semanal en donde nos reunimos para hacer tapping y soltar resistencias en lo que tiene que ver con el amor, el magnetismo, relaciones. O sea, si vos tenés deseo, o sea, yo sé que Fluir y Emprender es de emprendedores, pero si vos además te enciende la chispa este tema de las relaciones, de conocer personas, no sé, por ahí estás soltera, soltero, querés conocer a alguien y esto a vos te enciende. O sea, levante la mano, bueno, Gaby, yo. El Club de Tapping es un espacio para esto, es un espacio, yo digo, seguro para hablar de estos temas que hoy en día, o sea, hay mucha gente que dice, no, el amor ya no existe, no, ahora es más difícil. Mentira, chicos. O sea, siempre el universo está trabajando en favor de nuestros deseos. Entonces el tapping es una herramienta que yo uso para soltar las resistencias y para que eso que estoy manifestando aparezca sin resistencias. Eso es lo que hacemos en el club de tapping. Así que si querés formar parte del club, en la descripción de este episodio te dejo toda la info para que te vayas a sumar. Si querés probar lo que es el tapping, también te dejo un regalito para los suscriptores de este show. Si te has suscrito mediante Spotify o YouTube o Apple, también te puedes bajar una videoclase en donde hago un tapping más general para soltar los frenos frente a cualquier meta. O sea, te va a servir incluso para este tema de relaciones, para emprendimiento y demás. Así que bueno, hay un montón de cosas agregadas a este show. ¿Ok? La cuestión es que el club de tapping, bueno, abre, a ver qué fecha soy. Bueno, abre hoy que sale el episodio, así que si estás escuchando esto en el estreno, ya, el club acaba de empezar y si me estás escuchando en cualquier otro momento, el club es como un gimnasio, o sea, es una membresía, vos entrás cuando quieras entrar y te vamos a estar ahí recibiendo. Así que no importa cuando me escuches, el club de tapping está abierto. Ahora sí, vayamos a escuchar a Agos y a aprender más sobre alquimia, alquimia para negocios. Bienvenida, Agostina. Muchas gracias por sumarte a Fluir y Emprender. Contanos a los Gracias, que Gaby. recién te conocemos tu nombre, o sea, de dónde sos y en qué estás emprendiendo.
Bueno, ante todo, gracias Gaby por la oportunidad, por el espacio. Como decías recién, bueno, mi nombre es Agostina y soy la directora de la Escuela de Negocios con Propósito, donde acompaño a emprendedores, a personas que quieren emprender, a precisamente, como lo dice el nombre, emprender con un propósito. Propósito en tanto un sentido, vieron como el propósito, incluso la misión, así como también el propósito en la vertiente de objetivo, ¿sí? Como cuando uno dice mis propósitos de este año. Entonces, en la escuela lo que hacemos es acompañar a los alumnos a concretar sus objetivos emprendedores, pero hacer también un emprendimiento que les sea, digamos, significativo, donde pongan en juego sus dones y talentos, donde, digamos, se dediquen también a su pasión, que su pasión sea su profesión. Abordamos el propósito de una manera integral, donde lo trabajamos con 5 elementos: dones y talentos, pasiones, el enojo empático, una causa con la que uno quiere contribuir. Y en base a eso, ir concretando también objetivos personales, ir creciendo también como emprendedores. Genial, buenísimo. Bueno, en el episodio anterior hablamos con Valentín el tema del propósito. Ujú, Indagamos en eso del propósito como un norte, ¿no? A dónde ujú. apuntar a través del emprendimiento. Y ahí surgió el tema alquimia como parte del proceso de emprender con propósito. Así que la idea con vos es explayarnos por ahí. Si bien Valentín mencionaba ciertos componentes de la alquimia, contame vos cómo llegaron a la idea de la alquimia. O sea, no sé si, o sea, no es un concepto que uno se encuentra cuando hablamos de emprender o de negocios. En lo absoluto. De hecho, es todo un recorrido hasta vincularlos, porque en general hoy en día no es algo que se suela vincular a nada de la vida cotidiana. O sea, si yo te digo vinculemos la alquimia a, no sé, por ahí se escucha un poco el tema de la alquimia en la pareja o en las relaciones, pero fuera de eso, parecieran dos mundos totalmente separados. Incluso, como a la alquimia se la relaciona mucho con el medioevo, el 1500 y toda esa época más de la antigua historia europea, es algo como muy del orden de la historia. Y hoy en día digamos, se entiende, entre comillas, que lo que está vigente ahora mismo es la química, ¿sí? La precursora de la química es la alquimia. Y yo siempre digo que, bueno, cuando leo o escucho que dicen que la química es la evolución de la alquimia, yo digo, claro, ese es el error de concepto fundamental, porque se cree que los alquimistas eran, digamos, personas ignorantes, que estaban investigando de manera muy primaria con los elementos, cuando en realidad muchas de las cosas que hacían los alquimistas guardaban un conocimiento hermético, en tanto cerrado, ¿sí? Como cuando algo es hermético, em, y que digamos que tiene dentro una sabiduría muchísimo más abarcativa y que va mucho más allá de los límites de la química. O sea, la química tiene un límite, hay elementos que no se pueden mezclar o que se mezclan a base de fricción, por ejemplo, el agua y el aceite, para mezclarla hay que friccionar. Mientras que para la alquimia, digamos, una de las premisas centrales que la alquimia tiene, que es transmutar la materia desde un estado plomo hacia un estado oro, por ejemplo, de un metal más preciado, te está hablando de que, digamos, de algo que para la química es de entrada un imposible. En la química eso no se puede, porque la alquimia trabaja con otras leyes muchísimo más antiguas, muchísimo más profundas, y que también dentro de la escuela lo que hacemos es compartir algunas de esas cuestiones de la mitología alquímica y verlas aplicadas al día a día de hoy, y particularmente a lo que hacemos como emprendedores y en nuestro emprendimiento. Preguntabas recién respecto de cómo llegamos a todo el tema de la alquimia, y es bien curioso porque, como la mayoría de las cosas determinantes, uno no sabe que está frente a algo que va a ser muy determinante hasta luego de un tiempo. Generalmente, así como con las personas importantes pasa, con quien va a ser tu pareja, cuando estás a punto de encontrar una oportunidad que va a cambiarte la vida, uno se da cuenta generalmente a posteriori, digamos.
Y con la alquimia me pasó exactamente eso. Yo venía buscando un nombre que resonara conmigo para... yo también tengo un programa en YouTube que se llama precisamente Alquimia, y decidí ponerle ese nombre porque me parecía de hasta de alguna manera poética, algo que representara lo que yo quería hacer conmigo al crear ese programa. Yo siempre emprendí junto con Vale, emprendimos juntos, y tomar la decisión de, bueno, voy a crear un espacio que aquí sea mío, y que con ese sonido de aquí mío, que me sonaba como alquimia también, y también decir, bueno, quiero hacer alquimia con esos lugares en mí donde no hay química, que eso es una de las cuestiones de por qué la alquimia ante la química. Donde no tenés química, bueno, hacer alquimia. Entonces yo me daba cuenta que yo no tenía química con el hecho de, por ejemplo, situaciones como esta, o sea, que en una entrevista que me entrevisten a mí, y en otra entrevista Vale. Estábamos muy acostumbrados a hacer las cosas los dos juntos. Entonces dije, bueno, hagamos alquimia. Y así creé mi programa, que tiene ese nombre, Alquimia. Y posteriormente dije, bueno, pero a ver, me parece que si voy a usar un nombre tan grandilocuente, o sea, alquimia, vamos a ver de qué se trata, vamos a entrar en el tema. Y le abrí la puerta a un universo que me está cambiando la vida, en cuanto a lo profundo que es, a lo aplicable que es, aunque no parezca, y también lo vinculado que estaba y que está, eh, a temas que ya veníamos trabajando, pero que, digamos, montarse sobre las alas de la alquimia le da un vuelo a todos esos temas que de otra manera no hubiéramos llegado. Y seguro que ahora a lo largo de esta charla lo vamos a profundizar, pero realmente no es lo mismo emprender que querer hacer alquimia con tu emprendimiento. Es realmente posicionarte desde otro lugar, relacionarte desde otro lugar con tu emprendimiento y con lo que haces en eso que vas emprendiendo. Así que bueno, así empezó la historia. Claro, me da curiosidad esto que decías que hiciste alquimia porque no había química, o sea, algo en vos, ¿no? Uh-huh. No sé si yo también como siendo mujer emprendedora, que a veces emprendiendo, entrando en negocios, sí hay una parte que parece que cuando entramos en algo muy masculino pareciera que medio que se desconecta un poquito. Yo lo sentí así, en mi experiencia. Uh-huh. Y esto que decís de que no sentía química, o sea, cuando lo dijiste recién me recordó a mí en ese momento, como yo llevo emprendiendo muchos años y llegó un momento en el que dije, esto me aburre, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, como que digo, ¿en qué cosas vos sentías que no tenías esa química y que después la alquimia te ayudó en vos a encender eso? Mira, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque, mira, esto que vos decías recién de esto me aburre, yo no sé qué hago acá, es algo que pasa. O sea, a ver, ya lo vamos a profundizar. En la alquimia se habla mucho del fuego, es una de las palabras centrales de, a ver, no sé por dónde entrar porque es tan amplio el tema que digo, eh, digamos, cuando uno empieza una relación, ya fuera con una persona, con un emprendimiento, empezás un proyecto, lo que sea, empezás porque sentís un fuego, ¿viste? Este entusiasmo del que se hable como, uy, no, sí, es esto, encontré a la persona indicada, es este proyecto. Hay una especie de fuego interior que te lleva, como que te sentís imantado a eso. Ese es el fuego de la química. Esa famosa etapa de la relación donde dicen que dura un año, 6 meses, depende, donde el otro te parece como perfecto, ese fuego de la química te atrae, pero no te mantiene en las cosas. Y llega un día, como vos contabas, que por ahí te levantás y decís, ay, hoy no tengo ganas de ponerme a trabajar en eso que yo decía que era mi propósito y mi pasión. Son crisis que todos los emprendedores pasamos y que está re bueno hablarlas, porque cuando se habla de, por ejemplo, emprender con propósito, siempre se habla de ese momento del fuego inicial, que es un fuego químico, que es muy fuerte, pero también es muy fugaz.
ese momento, cuando se termina ese fuego químico, es cuando tenemos la oportunidad de encender el fuego alquímico, que es uno de los conceptos de la química, el fuego alquímico. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo me daba cuenta de que, como nos pasa a todos, a veces hay lugares donde uno, digamos, creció y se da cuenta de que o hace crecer su emprendimiento, porque ese emprendimiento ya no lo representa, porque ese emprendimiento ya le queda chico en un sentido, digamos, a la nueva versión de uno. Y en mi caso tenía que ver con esos lugares que habían quedado siempre como algún día, algún día, algún día. Como por ejemplo, el tener un programa mío, o sea, algo que yo lo condujera yo, que a mí siempre me gustó conducir, comunicar, pero que nunca me había adentrado, digamos, en esos terrenos. ¿Por qué? Porque no me hacía falta, digamos, podríamos decir, estaba bien como estaba, pero un día ese estar bien como estás, esa zona de confort, le suelen llamar también, te empieza a apretar. Y es re bienvenido ese momento donde, porque el fuego químico se apaga, la zona de confort empieza a apretar. Es como, pero ya no es tan como idóneo como lo pensaba, ya necesito algo más, hay algo más, uno empieza de nuevo con esa sensación de es hora de más. No sabes muy bien de qué, pero sí de que hay algo más. Es un gran indicador, como también lo solemos trabajar en ese concepto, de reinvención, de que es momento de una reinvención. La palabra reinvención es muy interesante en cuanto a la etimología también, porque reinvención tiene dos como subpalabras dentro de la palabra. Una es que es el volver a algo, y luego está invención, que viene literalmente de invento, ¿sí? Invento viene del latín, que es como venido desde adentro, ¿sí? Invento, venido desde adentro. Entonces, eso nos muestra un montón de cosas. Nos muestra que, primero, para reinventarnos, tenemos que aceptar que ya fuimos inventados, que ya estamos inventados, que nos configuramos de una determinada manera, nos creemos ese invento, que es otra de las vertientes de la palabra invento, que es como, no le creas, es un invento, nos creemos esa mentira, esa versión de nosotros mismos, y para reinventarnos tenemos que volver literalmente a crearnos. Es un proceso de, bueno, ponernos sobre la mesa, poner sobre la mesa todo lo que creemos que somos y darnos la oportunidad de algo más, de ser algo más, de ser algo nuevo. Y eso algo nuevo llega, gracias también a hacer ese proceso de interrogar quiénes somos y qué queremos. Entonces, en esa instancia fue que dije, bueno, vamos a hacer una reinvención, gracias a esa apretada de zapato que llega luego de que en el momento en que se empieza a terminar la química, y siempre lo que viene es algo mucho más allá de lo que te imaginabas en el momento en el que lo planeaste, digamos. Bueno, es una palabra que me gusta mucho y que creo que es muy, muy adecuada también para esto, pero es magia. Esto que vos decís también de fluir y emprender tiene mucho que ver con atreverse a transitar esos procesos donde si no los transitas, fluir no llega. El fluir tiene mucho que ver con ese fuego que hay que mantenerlo encendido. Y que es un trabajo. El que ha hecho una fogata alguna vez lo sabe, que digamos, hay un momento en el que el fuego está encendido, pero si se empieza a apagar, hay que uno seguir estimulándolo. Y tal y cual pasan las relaciones. Por eso yo antes decía que se habla bastante de alquimia en la pareja. Eso en las parejas se ve clarísimo. O sea, cuando empieza a apagarse el fuego, sobre todo el fuego químico, bueno, ahí la relación de pareja tiene una oportunidad enorme de reinventarse y de volver a nacer desde un lugar más sólido, más profundo, con unas raíces más ancladas a la tierra, o de que si el fuego químico se apagó y no hay reinvención, pues hasta ahí llegó esa relación, que también pasa muchísimo, ¿sí? Entonces,
Apostar por la alquimia cuando se termina la química es, digamos, es la solución a lo que si no, digamos, como pasa también en las relaciones, vas a pasártela de persona en persona creyendo que esa es la correcta para volver a darte cuenta de que, bueno, tampoco era la correcta, porque se trata del trabajo que hace uno en uno mismo. Mm. Y ahí ya estamos entrando en lo que es la alquimia. Claro, o sea, justo ayer conversaba con otra entrevistada y salía el tema deseo, ¿no? Que a veces una quiere el deseo, una cosa es querer el deseo, lograrlo, pero otra cosa es como quererlo y querer conservar el deseo también, como eso Ujú, prendido. Entonces sí hay que hacer ujú. magia. Sí hay que hacer magia porque, claro, no sé cómo ves vos la magia, pero es como hacer de algo que es imposible, lo haces posible, sea como sea, algo que naturalmente, entre comillas, no se da, lo tenés, o sea, tenés que hacer que aparezca igual, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. claro, ayer, no, en el otro episodio, Valentín mencionaba que sí, el fuego, o sea, es un elemento de la alquimia, Ujú, ¿no? O sea, ¿querés ujú. contarnos cuáles son? O sea, ok, decido alquimizar, existe el verbo alquimizar, decido hacer alquimia. Si no lo existe, lo inventamos, no te preocupes. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, ok, este fueguito o se me Ujú, apagó o se está apagando, ok, resueno con esta vía, ¿no? ujú. Alquimia. ¿Por dónde empiezo? O qué, a Me- ver, no, yo sé que es me imagino, ¿no? Que es todo el proceso que ustedes dan. Pero ¿qué elementos puedo empezar a observar, a ver si los tengo, como para Mm. reunirlos y empezar? Porque yo me imagino la alquimia, o sea, sí, me imagino una escena medieval con una personita en una cueva y muchas botellitas, ¿viste? Alambique, sí, sí. Sí, sí. Bueno, está buena la pregunta a ver, el punto es, fíjate esto, no quiero repetirme de lo que habrá dicho ayer Valentín en el episodio, pero sí digo, el alquimista tiene una obsesión, ¿sí? Como vamos a entrar como por la vertiente más mitológica y luego lo vamos vinculando también a qué pasa con el emprendedor en todo eso. Uno busca alquimia en internet y va a encontrar más o menos siempre como la misma puerta de entrada, los mismos conceptos que son la puerta de entrada al tema. Por un lado, ¿sí? Que la alquimia busca la transmutación de la materia, que es bastante parecido a lo que vos hablabas recién de hacer posible lo imposible, porque yo te digo, transmutar de plomo a oro y es hacer posible algo imposible. Al menos para la química y al menos digo, si yo te doy un trozo de plomo, llevarlo hacia el oro es todo un desafío de transmutación de materia que de entrada es imposible. Pero además, vas a encontrar eso, vas a encontrar ese proceso de transmutación de la materia y vas a encontrar que la sustancia con la que el alquimista logra esa transmutación de la materia se llama piedra filosofal, ¿sí? Que es Harry Potter el responsable de que todo el mundo alguna vez haya escuchado ese concepto. Y está re bueno que en una película tan masiva, tan popular, se introduzcan conceptos como esos porque nos facilita también el ponerlos sobre la mesa. Más allá de la cuestión hollywoodense en el medio, si te fijas, más allá de que se llama piedra filosofal, en realidad no es una piedra, es más una sustancia, como un líquido. De hecho, si lo buscas vas a ver que es una especie de costra dura que adentro tiene un líquido rojo rojo rubí, muy potente. Con eso el alquimista lograba hacer la transmutación del metal, ¿sí? Eso, la alquimia va de cuál es el sistema, cuáles son los pasos para crear ese líquido rojo rubí, ¿sí? Yo prometo que esto tiene relación con el emprendimiento, no me estoy Sí, yendo del tranqui, tema, tranqui. ahora lo vamos a ver, porque uno Todo, dice, bueno, todo, pero todo de llega al pronto emprendimiento. de alguna manera todo conduce, todos los caminos llevan a emprender. Entonces, eh, la alquimia propone un sistema de pasos, de 4 pasos, con los cuales conseguir esa piedra filosofal, ¿sí? Esos 4 pasos, que son
las 4 instancias de la instancia plomo hacia la instancia oro, están contenidos en lo que en la alquimia se llama la gran obra, ¿sí? Cada instancia de esas 4 es un opus. Opus en latín significa obra, ¿sí? Gran obra u obra maestra. Y esto a nosotros nos deja bastante cerca de los emprendedores y del emprendimiento. ¿Por qué? Porque si yo te digo una obra maestra, ¿qué se te viene a la mente? Como de manera así rápida. Decime una obra maestra. Como la creación más grande que podés hacer, ¿no? Que Exacto. dejas para la historia. Exacto, yo te digo una obra maestra, vos me podrías decir, no sé, una sinfonía de Beethoven, una pintura de Leonardo da Vinci, se me vienen a la mente como esas piezas, esas creaciones eh, que las hacían esos artistas, ¿sí? Músicos, pintores, pero pensémoslo mucho más allá, lo que hacemos en el emprendimiento es un arte también, o sea, cuando escribís un libro, cuando brindas un curso, o sea, son piezas creativas, con todo lo que eso significa, o sea, hay una creación, volviendo a lo de la reinvención, hay un invento, ¿sí? Como en la vertiente más de los inventos tecnológicos, o sea, hay un invento del emprendedor que para llevarlo al término obra maestra, obviamente tiene que ser algo muchísimo más que solamente. Hay obras también. No todas las obras son obras maestras o grandes obras. Pero sí está esta cuestión de, ok, al alquimista le interesa llegar a la gran obra, llegar al magnum opus, ¿sí? Todo esto que te estoy diciendo, piedra filosofal, los 4 opus, la magnum opus y tal, todo esto es lo que, digamos, se suele llamar argot. Argot. Argot quiere decir eh, un lenguaje hecho para algunos pocos. Los alquimistas hablaban para alquimistas. O sea, yo te digo piedra filosofal y la gente, digamos, antes que comentabas de que lo charlaron con Valentín, la gente se confundía, creía que eran cosas literales, ¿sí? De que era como, bueno, a ver, vamos a poner a hervir un pedazo de plomo, vamos, porque entonces con esos procedimientos vamos a llegar a la piedra filosofal, ese líquido rojo. No se trataba de la cuestión en lo literal, sino de que ellos hablaban en un lenguaje para entendidos donde eh, ese tipo de terminologías referían a cosas mucho más allá de la materia, referían a la materia, o sea, trabajaban con la materia, no es que se ahorraban esa parte, pero iba mucho más allá. Había un proceso de reconocimiento espiritual de quien estaba haciendo la obra, eh, así como cuando ves a un pintor pintar un cuadro, se nota cuando en ese cuadro está pintado el autor, o sea, hay un reconocimiento espiritual del artista en la obra. A eso me refiero. Entonces, en ese lenguaje argótico, que también lo usaban porque no te olvides que en el medioevo, en el momento auge de la alquimia es muchísimo más antigua, el medioevo es como, digamos, la época que nos llega a nosotros y donde también hay más registro escrito, textos del tema, pero la alquimia es anterior a Cristo, o sea, hay registros de grabados que refieren a la alquimia en Egipto de 500 años antes de Cristo, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de algo que fue pasando también muchas eras, muchas épocas, distintas versiones y distintos conceptos para siempre hablar de lo mismo. Uno de los lugares más claros donde se ve que la alquimia es súper antigua es en el Kybalión, o sea, el Kybalión y la alquimia vienen del mismo lugar, exactamente del mismo lugar, o sea, ese hermetismo del que hablábamos al principio. Entonces, cuando yo me refiero a que el emprendedor, si así lo decide, si se aventura en eso, puede ser un emprendedor alquimista, es aprovechar tu emprendimiento para hacer un proceso también de crecimiento personal vos, un proceso de descubrimiento espiritual, de conexión con cuestiones más profundas en vos, para que cuando vos emprendés, no sea solamente una cuestión de emprendo porque necesito ganar plata, como mucha gente hace, o emprendo porque ahora está de moda ser trader, entonces hago trading. Si lo estás haciendo, bueno, qué sé yo, está bien, no soy quien para decirte que no lo hagas, pero sí decirte, emprender alquímicamente es algo que tiene mucho más que ver con, gracias a emprender me descubro. Es como
insisto mucho con este ejemplo porque hay una vinculación entre el emprendedor y el artista que queda muy cerca. Entonces, una cosa es pintar porque hay que pintar, porque me están enseñando a pintar, porque otra cosa es pinto porque me quiero ver en ese cuadro, porque quiero hacer algo más de mí, ¿sí? Crear, ¿sí? Entonces, en cuanto a la alquimia en sí, el trabajo que los alquimistas hacían con la materia para llegar a ese rojo rubí de la piedra filosofal, era un proceso donde eh, al hacerlo se descubrían. Es muy interesante esto porque hay un libro bastante conocido, de hecho, y bastante reciente, que es Psicología y Alquimia, de Carl Jung, un psiquiatra y psicoanalista bastante conocido y bastante reciente, desde el siglo XX, 19-20. Y hay un momento en el libro donde Jung hace toda su interpretación de qué hacían los alquimistas cuando hacían todos esos procesos de hervir y además que el mercurio lo disolvían y bueno, unas cosas muy complejas, así como inentendibles para la mayoría, como estaba a propósito pensado así. Y, y claro, o sea, Yang decía que ellos en esos procesos entraban incluso en estados de conciencia eh, alterados, porque, digamos, no es una cuestión de que ellos lo hacían porque era para que los demás no lo entiendan, no, ellos lo hacían porque al hacerlo conectaban con lugares de ellos que habitualmente si no, no conectaban. No es muy distinto a cuando haces una meditación o cuando haces una práctica de yoga o lo que sea, que lo haces en la materia, o sea, haces la práctica, pero también en esa práctica estás haciendo algo más, estás conectando con lugares tuyos más profundos, ¿sí? Entonces, ese es, ese es como el objetivo de la alquimia. Los alquimistas lo trabajan en este concepto, o lo puedes encontrar en este concepto, materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Ahí está el punto. Y como emprendedores alquímicos, lo que pretendemos es exactamente eso, espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Y eso se logra a través de crear grandes obras, que es lo que te comentaba antes. O sea, si yo pienso vamos a poner un ejemplo muy claro, eh, la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿sí? Eh, en esa pintura estoy materializando al espíritu, o sea, estoy trayendo algo de esferas más elevadas a la materia y espiritualizando, o sea, estoy materializando mi espíritu y espiritualizando mi materia. Ese cuadro no es un cuadro mundano más, es, digamos, materia espiritualizada. Entonces, no es lo mismo crear un libro, porque ahora está de moda escribir libros y hay que vender libros y no sé qué, y qué sé yo, que en esa obra de escribir el libro, vos que sos emprendedor, que me estás escuchando, que tenés, no sé, das sesiones, coaching, terapia, lo que sea, que lo hagas desde ese lugar donde plasmes tu espíritu en eso. Entonces, por eso, la alquimia no es que es o una vertiente espiritual, como creían algunos alquimistas, o una vertiente materialista, como creían otros, sino que es las dos cosas en simultáneo. Es a medida que materializo mi espíritu, voy espiritualizando la materia, voy espiritualizando lo mundano. Eso está muy cerca de emprender, o sea, eso es lo que hacemos cuando emprendemos, cuando brindas un servicio, cuando brindas un curso, cuando, eh, digamos, está en todo, cuando creas un producto, si haces pasteles, digo, no importa cuál sea tu emprendimiento, lo que importa es qué haces en eso y qué de vos plasmás en eso que vas haciendo, porque eso es llevarlo al estado oro, sacralizarlo, hacer de las cosas que haces cosas que sean sagradas. No sé si me doy a entender en lo que digo, pero realmente considero que es un cambio de posición, es una relación distinta, como lo decía al principio. Mm. Claro, recordando esto de que había dos vías, o sea, cuando escribían o llevaban registros Sí, de la alquimia, sí, había una vía que era como muy
o no sé si eran como dos grupos, ¿no? Uno que era todo material, ¿no? Entonces todo era el Exacto. enfoque material y el otro era otra cosa. Ahora, otra cosa, que me imagino que va por lo espiritual, Ujú. digamos, ellos también, claro, generaban esa alquimia o lo que registraban de la alquimia se referían al plano, a ver, a un plano, a ese que investigamos cuando hablamos de crear realidad, movimientos, no sé, crear movimientos sociales, o sea, no algo tan material. Por ejemplo, yo digo, ok, curso online, listo, materia. Ujú, Después, ujú. la otra corriente que también está unida, pero digamos va más allá, como hablar de Matrix y todo eso. O sea, o sea, entiendo que es así, va por ahí, digamos, ese otro lado. Lo que pasa es que no es que esté de un solo lado la alquimia. La alquimia nunca, de hecho, una palabra que tranquilamente se puede relacionar a la palabra alquimia es integración. La integración de femenino y masculino, integración de hemisferios, integración de polos. O sea, la alquimia es integración. Eh, lo que crea el artista, esto lo hablamos también en la Escuela de Negocios con propósito mucho de que al artista, digamos, ese artista también para conectar su obra con el mundo necesita como de fluir con su parte vendedora. O sea, si no hay un vendedor vinculado al artista, si no hay alguien que lo conecte con el mundo, ¿sí? Que vendría a ser como el polo más masculino, mientras que la vertiente más femenina en el emprendedor gesta los proyectos, la masculina los conecta con el mundo, los vende, los lleva a la gente, los vuelve multitudinario, recibe el dinero, o sea, consigue el dinero y cosas así. O sea, entonces lo que pasaba en esa versión más histórica de la alquimia es que estaban quienes hacían de la alquimia una cuestión meramente material, donde yo quiero el oro, o sea, imagínate que de pronto, eso si pasara hoy en día volvería a ser igual, porque no han variado muchas las cosas. O sea, si mañana se vuelve viral en términos de hoy en día una receta con la que crear oro, y yo creo que más de uno se pondría a ver si funciona. Eso es lo que pasaba. O sea, había gente que decía, che, parece que hay una receta con la que crear oro. A ver, vamos a probar. Esa gente que hacía puro experimento material no le funcionaba. Y a los otros que creían que la alquimia era pura práctica espiritual, tampoco. Porque si yo solamente me voy a lo espiritual o solamente me voy a lo material, ni espiritualizo la materia ni materializo el espíritu, porque fíjate que en esa frase están consideradas las dos cosas. Por eso, digamos, es que el concepto de la gran obra es fundamental, porque tiene que haber algo, una pintura, la Torre Eiffel, tu libro, tu curso online, algo tiene que ser, digamos, tangible con lo que vos digas, acá es donde yo plasmo mi espíritu, ¿sí? Pensá que para que haya artista, tiene que haber obra. Si yo quito la obra, no hay artista. Hay alguien, un pensador, alguien que tiene la idea, pero si yo a Beethoven le quito todas las composiciones que hizo, que son sus grandes obras, no hay artista, hay un artista en potencialidad. Entonces, el alquimista es solo en tanto y en cuanto hay obra. Entonces, esas dos versiones que fueron muy pregnantes de la alquimia más eh, espiritual y la alquimia más material, ninguna funcionaba, porque la espiritualidad sin obra no funciona, y la materia, la obra sin espiritualidad tampoco. Tampoco. De hecho, en esos textos se decía que tanto los alquimistas materialistas como los de la vertiente más espiritual, en ambos casos terminaban financieramente quebrados y no entendían cuál era la diferencia entre quienes sí conseguían esa transmutación del metal. Entonces, entendiendo también a la alquimia en su vertiente más de la simbología, lo que trae el oro es la obra. O sea, cuando crees tu libro, cuando crees tu curso, cuando crees tu pieza sinfónica, si sos músico, tu pintura, si sos pintor, es gracias a tu obra que vas a traer también el oro vulgar, como se llama en la alquimia. ¿Qué es el oro vulgar? Lo que la mayoría entiende por oro, o sea, dinero, fama, reconocimiento. Si nos ponemos a pensar, la gente que más prosperidad crea, que más fortuna crea, fortuna entendida también como riqueza material, es una palabra más grande, pero riqueza material, es la gente que más obras crea, que más brinda a la humanidad, que crea más, que materializa su espíritu en más lugares,
¿sí? Ejemplos. Por ejemplo, a ver quién. Analizaba en el canal de YouTube hace poco, relativamente, el caso de Deepak Chopra, que está vivo todavía. Más allá de si estés filosóficamente a favor, no te guste, va más allá. Lo que digo es una persona que tiene no sé cuántos libros escritos, produce conferencias por todo el mundo. Todas esas cosas son obras. Y él, desde ese lugar, es ese emprendedor alquímico que crea obras que gracias a que están esas obras, esos libros, conferencias, cursos, etcétera, es que llega ese oro vulgar, ¿sí? Decir que la alquimia parte del plomo para llegar al oro tiene algo una vertiente interna muy hermosa, que es que los emprendedores, cuando deciden emprender con propósito, generalmente, de hecho es uno de los elementos del propósito, seguramente lo habrán abordado con Vale en la entrevista, tiene que ver con las experiencias de vida. Y las experiencias de vida a veces tocan en lugares muy plomo. Si yo te digo haber transitado una experiencia dura como la muerte de un ser querido, una enfermedad, cuestiones así, esos son plomo para la mayoría de la gente. A nadie le gustaría transitar cosas así. Sin embargo, para mucha gente eso se vuelve como el punto central de su propósito. O sea, gracias a esa experiencia que atravesaron de dolor, es que consiguen los oros más grandes, o sea, consiguen la mayor riqueza, la consigue gracias a que logran, de alguna manera, usar esa situación plomo, usar ese plomo que podría haberles podrido la vida, ¿sí? En ese recurso del plomo hacia el oro hay 4 instancias, que si querés ahora las podemos trabajar, que son las 4 instancias que la alquimia determina y que te dice, si querés hacer de tu plomo oro, sí o sí vas a tener que atravesar esas 4 instancias. Sí, justo mencionabas lo del, o sea, qué bueno que lo trajiste porque yo estaba pensando, si paso de plomo a oro, supongo que, o sea, me da la sensación como que va a haber dolor, o como que viene una palabra, o sea, como que hay que atravesar una oscuridad. Esa es la sensación que yo siento cuando decís, bueno, pasar de plomo a oro. Como que no va a ser así, o sea, va a haber algo ahí en el medio. Así que sí, contanos esas etapas. Es bastante orientado a lo que decís, porque fíjate que la primera de esas etapas se llama nigredo, ¿sí? Nigredo viene de negro, es el color asociado. Cada etapa tiene un color asociado, tiene un planeta asociado, o sea, es como, esto también depende de cómo lo veas, lo podés vincular incluso a cuestiones de otras sabidurías antiguas, porque está todo vinculado. Y asociada como a nivel material al plomo. Ese nigredo, que es el momento en el cual uno dice, bueno, a ver, suponete, yo quiero escribir mi libro, ¿sí? Cuando vos quieras escribir un libro, cuando vos te determines a decir, bueno, mi gran obra de este año va a ser escribir un libro y convertirlo en bestseller, ¿sí? Estoy nombrándote ejemplos de grandes obras que trabajamos con los alumnos de la escuela. Ellos deciden cuál es su gran obra emprendedora, cuál es ese gran objetivo, gran meta, gran sueño a la que ellos quieren concretar. Generalmente les recomendamos que sea al menos una cada año, porque esa ha sido la clave que a nosotros nos ha permitido, digamos, mantenernos en crecimiento, siempre proponernos cosas muy desafiantes y decir, bueno, no sé cómo lo voy a lograr, pero ahí vamos, ¿sí? Y darles ese estatuto de gran obra. Fíjate, ahí en ese ejemplo es claro, no es lo mismo obra que gran obra, porque yo te digo, escribir un libro, eso es una obra, un bestseller es una gran obra, porque ya implica una llegada a la gente, porque ya implica, digamos, una conexión con el mundo, hacer de eso un legado que tiene que ver también con el hecho de emprender con propósito y todo lo que eso implica.
¿sí? Que no es el tema de hoy, pero va por ese lado, ¿sí? Entonces, cuando vos te decidís a escribir el libro, vas a entrar en el proceso del primer opus, que es el opus nigredo, ¿ok? Ese opus nigredo es un opus, como te decía antes, que está asociado con el color negro, ¿sí? Eh, para Carl Jung, en ese mismo libro del que te hablaba antes, la nigredo está asociada a la sombra, que es un concepto que desarrolló él, que son esas zonas oscuras en uno, ¿sí? Básicamente, vos vas a querer escribir tu libro y van a aparecerte todas esas sombras, todos esos lugares oscuros en vos que vas a tener que eh, disolver, idealmente, que es una ecuación alquímica, el solvet coagula, es una ecuación de disolver y volver a integrar. Vas a tener que disolver esas sombras que te aparezcan. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy simple de entender, y te va a salir al cruce la sombra de que en tu familia nadie logró vivir de lo que le gusta. Todos, por distintas razones, a lo largo de la historia, les tocó ganar el pan con el sudor de la frente. Entonces, cuando quieras ponerte en marcha de activar tu pasión y convertirla en tu profesión, eso va a aparecer. No puede no aparecer. Si no aparece es porque no te pusiste en marcha, porque no activaste, porque tiene que aparecer, porque en el momento en el cual uno pone un pie en el borde de la zona de confort, como se le dice, aparece todo el miedo adentro, a veces aparece afuera también en la voz del padre, la madre, la pareja, el hijo, que vienen a representar también esas elaboradas, de la materia no elaborada del árbol, ¿sí? Es fantástico porque al hacer alquimia uno, en uno mismo, es como es un proceso de iluminación, de elaboración de la materia de todo el árbol. O sea, estás trayendo información nueva a tu árbol genealógico, es fantástico. Entonces, va a aparecer eso. La mayoría de la gente, ante esa sombra que aparece, frena. Porque es muy difícil dar esa primera batalla, si se quiere, que es una batalla interna, no es algo que tengas que ir a pelearte con la madre, el padre, el tío, no pasa por ahí, pasa por si vas a permitir que esa cuestión te detenga o vas a seguir avanzando. Si seguís avanzando, más allá de esa sombra que aparece, que a veces también ese lugar oscuro se representa como lo oscuro de la ignorancia, hay muchas cosas que no vas a saber, o sea, vas a decir, che, yo quiero escribir un libro, y vas a ignorar, o sea, es la típica de, uy, si hubiera sabido todo lo que iba a tener que hacer, capaz que ni me aventuraba en esto. Bueno, en ese proceso de aprendizaje que haces gracias a que te animaste a entrar en que te propusiste una gran obra, es parte también eh, del camino desde la Nigredo hacia el cuarto opus, que ahora lo vamos a ver. Entonces, la Nigredo empieza en ese lugar negro, negro por ignorancia o negro por sombra, ¿sí? Si logras seguir avanzando, vas a entrar en una segunda instancia que se le llama albedo, ¿sí? Albedo viene de alba, ¿viste? Alba, que es el primer rayo de luz que entra a la mañana. El albedo se siente así, como después de la noche oscura, donde no sabes, uy, pero Dios mío, no sé cómo hacer, las cosas no me salen, no sabes qué es lo que te traba, es como, estás en una instancia más de negrura total, empieza a entrar el primer rayo de luz, ¿sí? Es como, ah, claro, lo que me hace falta es, o lo que ahora, hacia lo que tengo hacia donde tengo que caminar es hacia valorarme más, porque eh, si me valoro más, cuando alguien venga de afuera a interrogar quién soy yo para escribir un libro, bueno, voy a tener yo claro cuál es mi valor y por qué. O sea, encuentro que es eso hacia lo que tengo que unirme, ¿sí? Sí, o sea, para pasar del nigredo al albedo, o sea, eso aparece si avanzás. Exacto. Si se No tenés que avanzás. esperar, no tenés que esperar a que venga el albedo No, porque no va a aparecer. no. La albedo no es algo que llegue con tiempo. Es algo hacia lo que tenés que entrar. Y eso puede tomarte 5 minutos o toda una vida. ¿Sí? Eso tiene que ver con si te animás a atravesar esos lugares negros en vos. ¿Sí?
a hacer las cosas aunque no sepas cómo las vas a conseguir, a hacer las cosas aunque te dé miedo. Eso es entrar en tu sombra. Y eso es algo que no es fácil y que no es intuitivo y que va a requerir un plus de deseo de tu parte para entrar en eso. Porque, digamos, la zona de confort es muy engañosa. Y uno a veces cree que porque piensan las cosas, porque habla de las cosas, entonces ya está entrando en esa negrura. No es así. O sea, cualquiera que realmente haya hecho un proceso que lo atravesó, a veces por deseo y a veces por necesidad o por otras cuestiones, se me viene a la mente, por ejemplo, alguien que haya hecho un proceso de emigrar, un inmigrante. Para muchas de esas personas, yo no digo que lo hayan hecho como una gran obra, ni que lo hayan hecho por un deseo, nada de eso. Simplemente digo, hay cuestiones en la vida que te atraviesan. Y ahí es donde vos decís, acá donde me metía al barro a vérmelas con ir más allá de mis límites. O sea, un inmigrante que de pronto tuvo que ir y pedir trabajo y superar una barrera idiomática, aunque no tenía papeles, o sea, lograr vencer todos esos peros que te pone la mente y que te mantienen en esa zona de confort, tiene que ver con entrar en tu sombra. Generalmente de esas instancias, cualquiera que haya hecho, sigo con el ejemplo de la inmigración, te lo puede contar. O sea, le cambian la vida, le alquimizan la vida en el mejor de los casos. Le alquimizan la vida porque se atreven a meterse en lugares de sí mismos donde está el mayor potencial porque es el lugar inexplorado, es esa tierra que no me animé anteriormente a explorar. La propuesta de la alquimia y de las grandes obras es meterte en eso sin que sea la vida dándote una patada, porque la vida a veces viene, te da una patada y la tuviste que atravesar y bueno, la tuviste que atravesar. Pero metete en eso por deseo, porque además de que vas a mejorar tu vida, digamos, a la larga vas a decir, wow, o sea, yo no sería quien soy y no estaría donde estoy si no fuera porque un día obstinadamente dije voy a escribir mi libro o voy a dar una conferencia en no sé dónde. Diste la conferencia, la pasaste divino, tenés la foto que te muestra el recuerdo de la conferencia o tenés el libro en la mano, pero además el libro al fin y al cabo es la excusa de todo ese proceso interno que hiciste donde literalmente te convertiste en alguien nuevo. Ahí está la alquimia. La química es un cambio de estado de siempre del mismo material. La alquimia ella es otra cosa, ya sos otra persona, ¿sí? Donde hay alquimia es donde realmente vos pensás en quién fuiste, quién eras el día que empezaste y decís, esa persona murió. En la Nigredo se dice que algo tiene que morir, hacerle cupo, hacerle lugar para que ingrese lo nuevo. Es fundamental eso, que algo en vos tenga que morir, una versión de vos, volvemos al concepto de la reinvención, ¿sí? Para volverte a inventar desde un nuevo lugar, ¿se entiende? Entonces, a la Nigredo se la atraviesa no por tiempo, no por, bueno, a ver, ya mañana entramos en la luz, no pasa, sino que es más una instancia de, bueno, hay una renuncia de parte de ciertas etiquetas que nos ponemos, ¿sí? Renunciamos a esas etiquetas y en la albedo es el lugar de poner las nuevas etiquetas. Pasé de ser el vago, o a ver, en otro ejemplo podría ser, pasé de ser el que siempre se identifica al tímido, al que no podría dar una conferencia, porque yo soy tímido, toda la vida me dijeron que soy tímido, en mi familia son todos tímidos. Tuviste que hacer una renuncia a esa etiqueta, soportar ese lugar vacío donde quién soy, que es un lugar difícil de sostener bueno, ¿y quién soy entonces? Y en la albedo es la instancia donde empiezo a darme cuenta, ok, bueno, tengo que ir hacia la versión de mi confiada, a asociarme, unirme a esa nueva identidad. Ahí empieza el proceso de alquimia, el proceso de, en la albedo, se dice que a nivel más de la versión, la vertiente de la alquimia materialista, tiene que ver con el proceso de purificación, ¿sí? Es muy interesante esto porque mientras que en la Nigredo la cuestión pasa por la podredumbre, hay que pudrir lo que pudre todo, es una ecuación curiosa, pero funciona así, o sea,
hay algo que está pudriendo ahora mismo tu vida, que sos tímido. Sos tímido, siempre te acomodaste a ese lugar, ¿sí? Y eso pudre tu obra. Nunca vas a poder dar una conferencia porque toda la vida te acomodaste a que sos tímido, ¿sí? Hay que pudrir eso que está pudriendo todo. Hacerle ese lugar vacío y en la albedo purificar. En la alquimia material, las imágenes que representan albedo son imágenes de los alquimistas limpiando el metal. Hay una especie de destilación donde separan lo que hace que el plomo siga siendo plomo y lo filtran, lo dejan ir. Entonces, claro, si yo quito esa cuestión que hace que el plomo siga siendo plomo, entro en un estado de la materia potencial, donde ahora esto ya no es plomo, porque le quité lo que lo mantenía en ese estado. Lo puedo derivar hacia estados mejores o distintos, mejores idealmente. Ese sería el proceso de avance, digamos. Entonces, en la instancia albedo, ¿sí? Donde purifico, donde limpio, empiezo a conectarme, la idea es que yo lo elija también con energías nuevas, ¿sí? Con esa energía que antes en mi vida no entraba, esa luz que antes en mi vida no entraba, ¿sí? Esto podría abundar en ejemplos y en cuestiones, pero es básicamente de, a ver, te lo pongo bien claro, o sea, en la albedo ves es el lugar donde, ok, voy a ir a esos lugares a donde si no fuera porque me propuse que voy a escribir un libro o a dar una conferencia, no iría al editorial, desde lugares más concretos, pero también hacia la seguridad, hacia todos esos lugares que en mí son lo que yo entiendo que es el camino que me purifica, el camino que me hace la versión hacia la que necesito convertirme para ser quien logra esa gran obra. ¿Se entiende? Ahí va creándose esa piedra filosofal, ese líquido rojo rubí, que ahora vamos a ver por qué insisto en esto de rojo rubí, es precisamente porque la voy creando en ese proceso donde ya hay maletas de mí que dejo ir, un peso extra que dejo ir, pero también hay cosas que tengo que tomar y que no las tenía el día uno, no las podría haber tenido el día uno, ¿sí? O sea, la idea de yo voy a escribir el libro cuando ya tenga todo, cuando ya tenga el título, el contenido, la editorial, ese tipo de cosas no funcionan porque precisamente todos los que nos hemos aventurado en alguna locura emprendedora lo sabemos, hay contactos, oportunidades y cosas. Te lo va trayendo el mismo camino, el mismo caminar hacia lo que dijiste que ibas a hacer. O sea, bueno, quiero hacer un podcast. Ok, bueno, no sé, ya va a aparecer los invitados, vos empezás y varias cosas van fluyendo también, teniendo en cuenta el nombre del podcast. Y ni siquiera lo sabías el día uno. Y está bien que no lo sepas, o sea, hay que romper el huevo. ¿Sí? El alquimista es rompehuevos. O sea, es muy rompehuevos y está muy bueno que así sea, digamos. Entonces, bueno, el albedo tiene que ver con eso, con esa instancia de limpieza, de purificación y de conexión con la energía nueva, ¿sí? Por eso generalmente cuando estás haciendo un cambio de mentalidad, viste que te recomiendan, en el mundo emprendedor se habla mucho de esto, tenés que encontrar un mentor, bueno, el mentor es el que está regando tu plantita con la energía nueva, o sea, es ese que viene con todo su mindset, su mentalidad, a traer esa energía que de lo familiar, de mamá, papá, al barrio, no la podías recibir. Y mira que te dieron lo mejor que tenían para vos. O sea, no es que tus padres fueron, ay, no, vamos a darle a Gabriela lo mínimo como para que se quede siempre en la zona de confort. No, no, te dieron lo mejor que tenían, pero si te propones ir más allá que lo que te dio tu familia, vas a también precisar de mentores, precisar de esa energía nueva. Y que muchos alumnos se suman a la escuela también para recibir eso, para recibir una energía distinta que, digamos, si la obra uno la piensa como, que de hecho tranquilamente se puede pensar así, como una vida que emerge, como una planta que emerge, la nigredo es la semilla antes de ser sembrada, y en la albedo, gracias a ese agua
elemento agua en la albedo, en la nigredo elemento tierra. Gracias a ese agua que entra en la albedo, la semilla abre y brota. Ese brote es gracias a ese agua que entró. Fue sin la tierra, imposible. Pero sin el agua, menos aún, porque precisa de esa purificación. De hecho, hasta biológicamente es así. O sea, la semilla trae una especie como de cobertura que la mantiene siendo semilla. O sea, uno puede tener una semilla en un frasco un montón de tiempo. Precisa del agua para disolver esa especie como de película que trae y abrirse. Exactamente así funciona en nosotros de manera invisible. Entonces, bueno, esos son los dos primeros opus, y que tengo que decir que, digamos, también es donde la mayor parte de la gente queda filtrada, porque los opus 3 y 4 son ya instancias muy avanzadas de la obra, que ahora los vamos a ver si querés, pero la mayoría de la gente o queda filtrada en la nigredo, nunca termina de romper ese cascarón, mantiene la semilla en estado de semilla, o queda filtrada en la albedo. ¿Por qué? Porque esto es muy claro si lo planteo así. Uno cree que como ya entendió qué es lo que requiere, ya no tiene que requerirlo más. Empieza a ver resultados, la planta empieza a brotar, y como ya ve el brote, listo, ya está, ya tengo la obra. Te doy un ejemplo. El gimnasio. Bueno, yo quiero, le voy a poner un ejemplo muy mundano. Yo quiero ir al gimnasio para marcar los abdominales. Ponele. Entonces me anoto al gimnasio, voy a tomar las clases, tomo las clases y de tal. Y de tanto ir al gimnasio, que es algo muy albedo, o sea, sé a dónde tengo que ir, no es solamente ya sé que no tengo que comer todos los días hamburguesa, que eso es algo más la sombra, sí. Tenés que darte cuenta que hay cosas que ya no vas a poder hacer si querés marcar tus abdominales. Por ejemplo, comer hamburguesa todos los días. No te va a funcionar. Bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es ir al gimnasio y hacer rutina, abdominales, tal y tal. ¿Sí? El día que volviste a tu casa y te viste al espejo y viste que ya tenías un par de abdominales, ese día es un día de mucho riesgo, porque puedes creerte que ya está, que no tenés que ir más al gimnasio, que ya lo conseguiste. Entonces, eso, si en ese momento te confundiste, degradaste para atrás. Volviste a no ir al gimnasio, no te interesa más seguir en tu rutina, y es cuestión de tiempo hasta que vuelvas a la misma versión de antes. O sea, la alquimia es muy ruda en ese sentido. Es como, no existe el frenar y mantener el estado. O sea, si no estás avanzando, estás retrocediendo. Es como uff. Claro, exacto. Es como, a ver, sí, no hay tintes como demasiado intermedios en eso. Pero antes de avanzar, quiero preguntarte si se entiende, si tenés alguna pregunta de esto que estoy comentando. No, genial, me encanta. O sea, sí, sí conecto mucho con esta idea de avanzar igual y bueno, encontrar, ¿no? Tal vez encontrarte en el albedo y bueno, que esto de hacer aparecer nuevas aguas, ¿no? De abrirse a lo nuevo, tal vez es algo a lo que nos resistimos también, ¿no? Como decir, bueno, ya pasé lo difícil, que era salir de la sombra. Y bueno, me quedo acá. Entonces lo que decís ahora también, digamos, me abre la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué? Hay que seguir. O sea, bueno, encuentro un mentor, bien, me empiezo a formar, tomo clases nuevas, me abro lo nuevo. Claro, y la obra la tengo que seguir creando. Obvio, obvio. En ese sentido, digamos, fíjate que ojalá fuera tan lineal como, bueno, listo, terminé el albedo, terminé el nigredo, entré al albedo, seguí avanzando. Generalmente, y esto quienes hemos tenido y tenemos mentores y maestros lo sabemos, el proceso continúa. O sea, la nigredo es algo que te acompaña todo el tiempo a niveles cada vez quizás menos, pero
cuando venís a trabajar, o sea, haces terapia, tenés un mentor, o sea, cualquier cuestión que uno podría decir, bueno, pero es algo más del albedo, tiene más que ver con ese proceso de purificado, tiene más que ver con ese lugar que me va a ayudar a crear mi obra, porque estoy aprendiendo con mi mentor a escribir el libro, porque estoy sanando con la terapia tal, una cuestión que ya me di cuenta que tengo que sanar, ahí vuelve a aparecer la sombra, no es que se terminó. Y siempre va a haber una purificación que uno tiene que seguir haciendo. Entonces, a mí me gusta, a los opus de la alquimia me gusta pensarlos más como uno sobre el otro que una cuestión lineal, porque todos siguen ocurriendo en simultáneo. No se rige demasiado con un tiempo cronológico esta cuestión, es más que todo un proceso interno, de todo está ocurriendo al mismo tiempo. Eh, la albedo, fíjate que yo antes te lo decía respecto de lo del gimnasio, tiene otro peligro que hace que uno pueda quedar filtrado, que es que hay una cuestión que es todavía más difícil que el día que te viste los abdominales y dijiste, bueno, listo. Y es el día que llevas un mes yendo al gimnasio, comiendo lechuga todos los días y te seguís viendo, digamos, uno dice, uy, no me moví un centímetro. Ese momento es un momento súper duro. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a la conclusión de, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me enfoco tanto en meterle a mi proyecto? Si igual, fíjate, llevo 6 meses metiéndole a mi proyecto, a mi canal de YouTube, subo video todos los días, y, no sé, cosa que a los emprendedores nos pasan mucho. Y uno dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estás en una instancia de purificación precisamente, de albedo, te estás encaminando recién hacia la obra. Todavía no es que avanzó hacia el lugar más dorado de todos, que es el cuarto de los opus. Estás recién limpiando el metal y eso es un paso a paso. Entonces, la albedo puede ser un lugar donde también te desmotives si no ves resultado rápido. Y a eso te lleva de nuevo a lo anterior. Y bueno, ¿para qué voy a subir video? Volvés a lo anterior de no subir contenido a tus redes y seguir igual que como estabas antes, ¿sí? Entonces, en estas instancias donde uno se pregunta realmente para qué seguir con eso, ese momento, antes vos me preguntabas también por los elementos, en ese momento es donde uno realmente tiene que conectar con el agua, que es lo que nutre también a tu obra, lo que con ese agua darle vida, imagínate una planta que uno la riega con agua, eso la fortalece, le da vida. Y si sigue avanzando, entra en la tercera instancia, el tercer opus, que es un opus que es el del que menos información hay, porque de hecho mucha gente lo ha recortado, lo ha hecho como sobra. Y eso es parte del problema de lo que se ha hecho con los registros de alquimia, porque con los registros de alquimia se ha hecho una cuestión donde, digamos, hay muy poco y muchas de las cosas que hay están confundidas. Entonces vas a encontrar en internet muchos materiales que hablan de que los opus son 3, cuando en realidad son 4. Y este tercero es el que, cuando dejan afuera uno, es el que dejan afuera siempre, que es un opus que se llama citrinitas, ¿sí? El citrino es una piedra que quizás la conozcas, no sé si conoces de piedras. Amarilla. Es una piedra amarillenta, que no es dorada, que uno dice, uff, esto es oro, pero es medio que se empieza a parecer. Tiene una instancia, tiene entre transparente y dorado. Y es muy representativa de la instancia citrinitas, porque de hecho, citrinitas quiere decir literalmente amarillantamiento. No sé si lo dije bien, pero es el hecho de llevar la cosa hacia lo amarillo. Entonces, el citrino, que como piedra, muestra esa instancia donde, esto se empieza a parecer al oro. En el proyecto esto equivale a, bueno, encontraste la editorial, ya te aceptaron publicártelo, tenés el libro casi terminado, o ya lo enviaste a la editorial. Es como lo que al Anigredo era una idea, algo como, bueno, hay que ver si lo consigo. En la citrinita ya tiene forma, ya tiene sustancia material, ¿sí? Entonces, es una instancia muy espectacular porque uno
cuando más se motiva, porque empieza a ver, o sea, es cuando vas al gimnasio y ya te ves los musculitos marcados, ya es como ya la cosa está ocurriendo, pero no es la obra, no es la obra. O sea, hay muchas instancias citrinitas que uno dice, y hay muchas frases que han trascendido a la historia de ese tipo de instancia, como una muy común es, no todo lo que brilla es oro, no cantes victoria antes de tiempo. Son todas frases que hablan de ese periodo citrinitas donde uno dice, estoy, es la obra, es la obra, es la obra, es la obra, pero no es la obra. Y que se hayan, que precisamente esa sea la instancia que hayan dejado afuera, históricamente hablando, muestra que es una confusión que está presente. O sea, confundir el estar llegando a la obra con la obra. No es lo mismo. No es lo mismo que tengas, por ejemplo, el año pasado nos pasó. Una de nuestras grandes obras del año pasado fue ir a dar un evento de varios días en una isla en México. Particularmente una isla con la que tenemos toda una historia y tal. Dijimos, bueno, en esa isla vamos a hacer un evento. Donde también trabajamos de temas de alquimia para emprendedores y demás. Y para nosotros eso era una locura. O sea, cuando se nos ocurrió la idea fue como, ver, qué cosa loca podemos hacer este año con nuestro negocio. ¿Quién vamos a conocer de esa isla? Una isla así chiquitita, a la que hay que tomar avión, después un micro, después un ferry. O sea, llegar es bastante complejo. Y nuestros alumnos, la mayoría son de otros lugares, hay muy pocos alumnos que viven en México, entonces para nosotros era como todo un desafío, un montón de cosas que tuvimos que purgar de nosotros. Y uno va avanzando en ese proceso hacia la obra y en un momento, afortunadamente, nos encontramos con la situación de está sold out, el evento está sold out. O sea, listo, faltan 20 días, el evento está sold out, tenemos todos los lugares. Uno tranquilamente en ese momento podría decir, listo, ya concreté la obra, ya está, es esto. Pero sin embargo no había pasado. O sea, el evento tenés que atravesarlo y mientras lo estás atravesando, seguís en instancias citrinitas. O sea, cuando estás en el día, el evento dura 4 días, estás en el día 3, hasta que el evento no concluyó, todavía, te dice la alquimia, la obra puede degradar. Entonces, en ese lugar es como uno tiene que estar hipersensible, hiperatento al detalle, a estar más presente que siempre tiene que estar presente y activamente trabajando, pero en esa instancia es cuando uno corre más el riesgo de creerse que ya está, que ya lo conseguiste. Hay muchas mitologías que hablan de eso, que está por pasar a punto de concretar algo grande. Se me viene ahora, por ejemplo, el mito de Ulises y las sirenas. Viste que es hay un momento donde se le suele decir el canto de sirenas, como una expresión que ha trascendido. Se dice que, digamos, cuando Ulises venía en el barco con todos los tripulantes, estaba por llegar a la costa, empiezan a escuchar el canto de sirenas, que en la mitología las sirenas siempre son representadas como figuras seductoras que te captan la atención y que te atraen. Y entonces, como Ulises sabía, estaba preparado para ese momento donde iba a aparecer ese canto de la sirena, él lo que pide es: átenme al mástil del barco y tápenme los oídos. Y cuando yo me ponga a gritar que desviemos el barco, no me escuchen, no me hagan caso. Y él se ata a ese mástil como simbológicamente mostrando en ese momento donde estás a punto de lograr la obra y te aparece una oportunidad que te intenta desviar, como a mucha gente le pasa. O el miedo. O sea, hay veces donde el canto de sirena es como, yo antes lo contaba, o sea, estás por lograr algo grande y un día tomás conciencia, es como decir, ay, ¿en serio voy a dar una conferencia ante toda esta gente? Es como, y el canto de sirena a veces te puede agarrar como versiones del síndrome del impostor, todas cosas que si no las filtraste al lanigredo te reaparecen. A mí me pasó en el 2018 que con Val hicimos un evento grandísimo online, donde había un evento online con 55 conferencistas, participaron 40.000 personas en una semana. Bueno, fue un evento grandísimo.
faltaban 5 o 6 días para el evento, o sea, era una instancia muy citrinitas, y a mí me agarró un, ¿qué es lo que voy a...? O sea, como, esto es muy grande, yo no sé si puedo con todo esto. Me tiré a la cama, o sea, fue como un ataque en el mundo emprendedor, viste, que le dicen como entre síndrome del impostor, me sentía sobrepasada, fue como un montón de cosas así. Y hoy lo veo y digo, claro, o sea, las citrinitas y ese canto de sirenas te quiere desviar, a veces por la vía de que aparece un objeto brillante nuevo, que hace que pierdas la atención en la costa a la que habías dicho que iba a llegar, y a veces aparece como una sensación interior de querer desviar tu energía, cuando todo tu foco tiene que estar puesto en la obra. Todo tu foco tiene que estar puesto en la obra, porque es ese proceso, ese lapso entre el amarillantamiento y el oro. Entonces, las citrinitas es una instancia también donde, bueno, no profundizamos tanto en eso hoy, pero las primeras, o sea, la Nigredo y la Albedo son dos instancias donde el objetivo es encender el fuego. Y en las citrinitas y en el cuarto opus, lo que hay que hacer con el fuego es cocinar la obra. O sea, la obra se cocina con ese fuego que encendiste en la Nigredo y en la Albedo, y en las citrinitas ese fuego ya cocina tu obra. Esto, simbológicamente hablando, habla de precisamente que tu obra empieza ya literalmente, o sea, ya ya la estás cocinando, ya no es los ingredientes de la comida, es la comida. Lo que antes era todas cosas por separado, ahora ya tiene forma, ya tiene ese aroma, o sea, ya es como, parece que el plato está, aunque le faltan 5 minutos, eso es las citrinitas. Entonces, por eso decía, es ese momento donde tenés tu libro ya en la editorial, cuando ya tenés el lugar donde vas a dar la conferencia, tenés el público, pero todavía no la diste. Y el momento de la Rubedo es el momento donde la obra o sea, donde vos concretás la obra la realizás. Rubedo se llama, por eso yo antes decía tanto esto de la piedra filosofal, es un rojo rubí, porque el rubí y la Rubedo vienen del mismo lado, viene de rubio también, ¿viste? Cuando uno piensa en lo rubio, que es como ese amarillo dorado, y el elemento de la Ruedo es por excelencia el fuego alquímico que ilumina, es la función del fuego en ese cuarto opus, tiene que iluminar tu vida y tiene que iluminar la vida de todo lo que toca, o sea, tiene que mejorar tu vida y mejorar la vida de todo lo que toca. Esa conferencia, ese libro, tiene que mejorar tu vida y mejora la vida de quien lo recibe, de quien lo lee, de quien te escucha. Entonces, y además, lo paradójico de la Ruedo es que en la Ruedo te das cuenta de que concretar esa gran obra, esa magnum opus, solo tuvo sentido por el haber transitado los primeros 3. Aunque la Ruedo es fantástica, es un momento de luz realmente, verdaderamente de luz, un momento dorado, de brillo, de fortuna, bueno, es lo que pasa cuando uno concreta grandes cosas. Sin embargo, tiene esa paradoja de que te encontrás con que lo más valioso de eso no es el logro en sí, sino en quién tuviste que convertirte para llegar a ser quien logra eso. Es hermoso, eh, pero sin embargo es oro, o sea, oro que es oro interior y oro vulgar, como decían los alquimistas. O sea, trae toda esa abundancia que al emprendedor obviamente le interesa. Gracias a ese libro, a esa conferencia, llega todo ese oro que si no, simplemente no hubiera llegado. O sea, en tu casa reflexionando, no lo hubieras conseguido. Claro, o sea, no hay manera de que llegue ahora si no atravesas todo esto. O sea, de la nada llegas al oro, pero, o sea, no podés. El plomo lo tenés que purificar y avanzar igual. Exacto. Claro, exacto. Y ese momento último que mencionabas, ¿no? Es como cuando estás cocinando algo, tenés que estar ahí y prestar atención que no se te queme, ¿viste? Sí. Como mucho cuidado con, ok, ya no lo puedo abandonar, o sea, no me puedo dormir una siesta mientras...
No, por eso yo antes decía esto de cuando tenés la obra cuasi lista, tenés que, más que siempre tenés que estar presente, pero en ese momento es como toda tu energía y todo tu foco tienen que estar puesto ahí. La cocina y la alquimia tienen una vinculación muy cercana. De hecho, una manera muy rápida de mostrarlo es que hay cosas de la cocina que vienen directo de la alquimia. El famoso baño María, ¿viste? Que es una manera de calentar el alimento, que uno pone el Sí. agua y arriba pone... Eso viene de alquimia, eso viene de María la judía, que era una alquimista que enseñaba ese tipo de técnicas. O sea, por eso digo, los alquimistas trabajaban con la materia, no es que se ahorraban esa parte, trabajaban con la materia y hacían un montón de experimentación en la materia, pero lo hacían prácticamente como una especie de desarrollo de su exploración personal, como quien hace yoga, como quien hace, digamos, o como... Bueno, hay un montón de lugares donde uno encuentra la relación cotidiana de la alquimia en la cocina. Si yo te digo hacer de arroz, alga y pescado, sushi, es hacer alquimia. Es hacer alquimia, es tomar elementos que sueltos no llegan a ese nivel de brillo al que llega esa integración. Y hay un proceso ahí digamos, de explorar con la materia, de explorar bueno, en ese caso es el alimento, pero los elementos en juego, combinarlos de modo de que lleguemos a un lugar que no hubiéramos llegado si no fuera porque nos propusimos hacer ese proceso de sublimación, me atrevo a decir, o sea, de hacer algo mejor y más elevado que lo que era originalmente. O sea, es un tema muy profundo y que, como ves, o sea, uno podría decir alquimia para la cocina, alquimia para la pareja, alquimia, o sea, Claro, tiene vigencia total, total, y lo va a tener siempre, como pasa con las cuestiones esenciales. claro. Dan ganas de hacerlo. Ahora, los emprendedores normalmente las obras que creamos involucran a otra gente, ¿verdad? O sea, como que de alguna manera la gran obra, si bien yo digo, bueno, voy a usar alquimia para, por ejemplo, sanar algo o terminar de atravesar algo, o aprovecho o me enciendo porque estoy apagada y uso la alquimia, eh, entra en juego, digamos, el otro, ¿no? Entonces, a la hora de elegir una gran obra, a ver cómo lo planteo. A la hora de elegir, ¿cuánto peso vos podés elegir? ¿Le doy al otro? ¿Y cuánto es esto de el deseo propio de crear una gran obra porque yo lo quiero así? Digamos, ¿hay una conexión que se va a dar naturalmente o desde el inicio tengo que, como emprendedora, poner esa conexión dentro de la ecuación? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, la alquimia por ahí suena un poco redundante en sus respuestas, pero es que la respuesta siempre va por ese mismo lado y es integrar. ¿Por qué? Porque lo que el otro quiere tenés que considerarlo, tenés que tenerlo en cuenta, sobre todo si lo que haces lo haces también como emprendedor y como persona que quiere vender y lograr que la gente compre su producto, su obra, ¿sí? En el emprendedor las grandes obras muchas veces se expresan a través de productos. O sea, yo te lo decía, un libro, al fin y al cabo, es un producto. Entonces, sí tenés que considerar lo que el otro quiere, pero no tenés que someterte a lo que el otro quiere. Muchas veces lo que haces es aprovechar qué es lo que el otro quiere y en favor propio. O sea, si vos sabés que ahora la gente está buscando cómo adelgazar, por ejemplo, ponele, ¿sí? Y vos lo que querés es trabajar un tema de alquimia, bueno, un libro que se trate de cómo adelgazar, pero que lo que vos les enseñás, les enseñes cosas de alquimia. Pero, o sea, está bueno el hecho de primero empezar por qué quiero yo. Digamos, si hay, no es una cosa o la otra, pero sí hay un orden, considero. Y ese orden es primero empezar por la pregunta de qué quiero yo, o sea, qué es lo que yo quiero crear, ¿sí? Y también esos otros, ya más entendidos como un público, podríamos decir, van apareciendo. Porque si yo lo que quiero crear como gran obra es una obra de teatro,
o es un retiro en la montaña, o es no sé, cada uno lo puede elegir. No todos les va a interesar lo mismo, pero sí, gracias a que vos también te permitiste la pregunta de, bueno, ¿qué quiero yo? Y no solo qué quiero, ¿por qué y para qué lo quiero? Creo que son las 3 preguntas que abren ese universo, que te ayudan también a como a subir el nivel de donde estamos, hasta donde estamos acostumbrados a pensar la vida cotidiana todos los días. O sea, eso es algo que me gusta a mí mucho de la alquimia, que es como no tiene límites, como no te limitas a la hora de decir, bueno, yo quiero hacer de tal plomo, llevarlo hacia el oro, no sé, lo que es plomo en mi economía, lo que es plomo en mi trabajo, o incluso en un área específica del negocio, que el plomo de que no sé vender y no tengo química con las ventas. Eso es un plomo. Y llevarlo hacia el oro, o sea, la alquimia es muy esperanzadora en ese punto, porque donde la química te dice, mira, será en química con las ventas, vos sos aceite y las ventas son agua o viceversa, olvídate, naciste así, vas a morirte así. La alquimia es muy esperanzadora porque te dice, ahí hay una oportunidad de mejora, pero algo va a tener que morir en vos para que exista esa nueva versión de Gabriela, en este caso, que se logra conectar con eso con lo que no tiene química. Entonces, esa versión o sea, esa conexión que nos da la alquimia con que literalmente podemos concretar en nuestra vida, en nuestro negocio, lo que sé que querramos, nos lleva a la pregunta necesariamente de, bueno, entonces, ¿qué quiero? Ya no hay excusas, ya no se trata de, no, porque con eso no tengo química, nunca me salió, no me es fácil, se termina eso. Te quedas a solas con esa pregunta, ¿qué quiero y para qué lo quiero? Entonces, es fantástico. Y ahí, una vez que lo decidiste, bueno, listo, yo lo que quiero es hacer un centro holístico en el medio de la montaña porque lo sueño, porque aunque no sepas cómo, no importa. O sea, quiero el centro holístico en el medio de la montaña. Ese otro que vaya a tomar la terapia, tu centro holístico en el medio de la montaña, tarde o temprano aparece. Si vas transitando los opus que fuimos trabajando hoy, aparece, siempre. O sea, que podría ser, me enfoco en qué y por qué o para qué, y del cómo se encarga la alquimia. Sí, El cómo sí, aparecen esos sí, clientes, sí. el cómo... Sí, sí, hay un momento en el que, o sea, tenés que pensar en el cómo. Yo no digo no pienses en el cómo. Lo que te digo es, eh, si vos lo primero que vas a pensar es en o sea, bueno, yo quiero un centro holístico en el medio de la montaña, pero ¿y cómo? No, listo, empezaste mal, porque no, digamos, em, esto remite mucho, creo que vos participaste del reportaje de Emprender desde la Magia que hicimos hace un tiempo, a Javier Derderian, enseñante de los 11 pasos de la magia, y en el método de la magia se dice explícitamente, o sea, el humano empieza siempre por el cómo, y el cómo es la pregunta del tonto, le dice José Luis Parisse, que es el fundador del método. ¿Por qué? Porque la gente empieza por el cómo, dice, bueno, yo quiero un centro holístico en el medio de la montaña, ¿y cómo hago? Ah, no sé cómo, entonces no lo hago. Cuando en realidad, digamos, generalmente es parte necesaria de una gran obra no saber cómo. Es más, si uno sabe cómo, uno dice, bueno, a ver, sé más o menos cómo, yo desconfiaría de que sea una gran obra, porque generalmente uno no sabe cómo. Y es parte de esa mística que tiene la cuestión, de ir danzando con la realidad, como dice Jodorowsky, y la misma vida te va abriendo puertas que estaban cerradas para vos porque no te animabas a tomar esos caminos, no porque sean, digamos, imposibles de inaccesibles, es simplemente porque no te aventuras en esos caminos. Es como cuando ves la vida de otro emprendedor y decís, ay, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para hacer tal cosa? Y se aventura en esos caminos, recorre esos caminos. Gracias a que recorre esos caminos es que aparecen oportunidades, puertas, formas que a vos no te aparecen porque no te animás. Entonces, creo que la alquimia tiene mucho que ver con esto de
la valentía también. El alquimista es muy valiente porque se atreve a meterse con cuestiones que no son fáciles de entrada. Lo fácil de entrada es lo que yo ya sé cómo hacer. Si no sé cómo hacerlo, entonces no es fácil. ¿Se entiende? Claro, si sabes cómo, entonces no necesitas magia. El proceso, Claro. si tenés una fábrica de oro, ¿para qué vas a entrar desde el plomo? Claro, como mi gran obra es hacer una tortilla de papa, que ya la hiciste 1000 veces, sabés cómo hacerla, te conoces la receta de memoria, no me vendas que eso es una gran obra. Una gran obra es que te pongas a hacer algo que nunca hiciste, que te encantaría hacer, pero no tenés la menor idea ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar, y te aventuras igual. Y siempre terminás aparece uno que te cuenta. De alguna manera, y yo aliento a que aprendas formas, o sea, si estás escribiendo un libro y querés encontrar un mentor que te enseñe cómo escribir mejor tu libro, no que te diga qué escribir, pero cómo venderlo mejor, adelante, toma todas las vías. No todas te van a servir, pero hay un momento, sobre todo en Citrinitas, el tercer opus, donde siempre el cómo aparece. Muchas veces porque lo buscaste. O sea, es como esto del cómo te lo envía el universo. Eso está un poco cerca de quedarte sentado esperando, ¿sí? A veces no sé, el quedarte sentado esperando nunca funciona, digamos. Pero obsesionarse con cómo lo voy a lograr es parte del problema. Porque la mayoría de la gente espera a saber cómo, o cree que un día va a saber cómo, para entonces empezar. No ocurre. Entonces está bueno saberlo de antemano, como, ay, no sé cómo. Ah, pero es cierto que no lo tengo que saber. Continúo. No Claro, detenerse por avanzo saber. igual. Exacto, Avanzo igual. exacto. Sea como sea, ya aparece. Y ahí está. Es que, viste, eso, como sea, pero lo voy a conseguir. Esa es una frase que tiene que ir desde el principio, o sea, como sea. Y ni me preocupo, o sea, con esa confianza de el recurso va a aparecer. O sea, viste como saltar y la red va a aparecer. Si lo haces desde esa seguridad, va a aparecer. Pero necesitas esa seguridad también. Porque es requisito previo. O sea, el requisito previo de yo sé que los recursos van a aparecer. O sea, quien entra inseguro, quien entra como, uy, no, pero generalmente queda filtrado porque eso son cuestiones o que las dejas como parte del equipaje en la Nigredo, o si te llevas ese peso a todo el viaje no vas a llegar muy lejos. O sea, hoy no entramos, y es la vertiente todavía como la más elevada de todas de la alquimia, pero hay un lugar donde en este proceso de materializar el espíritu y espiritualizar la materia, donde el alquimista entiende que hay un punto en el cual está más allá de su control lo que está pasando. Llámale Dios, el universo, la divinidad, no importa el nombre que cada uno le ponga, pero digo, sí hay un lugar donde el alquimista sabe que necesita un milagro para ir desde el plomo hacia el oro. No es que lo puede hacer únicamente consigo mismo. O sea, está en él, pero va mucho más allá, va muchísimo más allá. Es el tema, es lo más profundo y lo más elevado de la alquimia, y considero que no es hoy ni no es para mí en este momento entrar por esa vía, pero sí, y lo digo también por experiencia propia, hay un momento de entrega a la vida, donde vos danzás con la realidad, es lo que yo decía antes, o sea, sincronicidades, pasan cosas impresionantes cuando uno se aventura a recorrer caminos que si no recorrerías, o sea, tendría un millón de anécdotas de cosas que me han pasado donde si no fuera porque por el universo, que es mucho más grandioso y te conecta de maneras mucho más allá de lo que uno imagina, cosas que llegaron a mí en momentos de caminos hacia grandes obras que si no hubieran aparecido. O sea, lugares específicos que me escriben y me dicen, hey, ¿te gustaría venir a brindar un taller acá? Cuando yo estaba buscando dónde brindar un taller y de pronto vienen y te buscan y es un lugar mejor al que esperabas, que no lo había encontrado yo, me lo envió la vida.
Y son cosas que pasan y hay que estar sensible también a recibir ese tipo de cosas, porque esto no se trata de mostrar yo qué poderoso que soy, yo Agostina, es eso, es ese conectar precisamente con la vida, con el universo, o sea, es un trabajo en equipo hermosísimo. Claro, como que te entregas a la gran obra y te gusta también la... Claro, claro, sí, tal cual, tal cual. Es como, bueno, como las cuestiones más que tienen que ver con el hemisferio derecho también, lo ponemos en términos. Es como ese lugar de me entrego a la intuición, sobre todo en esa instancia que te decía antes, en ese citrinitas, donde la cosa ya empieza como donde la obra ya empieza a cibarse, hay una ecuación alquímica que es la cibación, que es el momento donde la obra toma forma, se materializa, toma materia, o sea, algo que tiene sustancia. En ese momento ocurren todas las sincronías, porque es cuando lo que antes decías, ¿y cómo lo voy a conseguir? Bueno, ahí te enteras cómo. Y es parte del misterio, es parte del misterio. Ahí aparecen cosas y formas mucho mejores, incluso más bonitas. Yo en una época, cuando hacía mis rituales como de invocación bueno, hay todo un proceso ahí también que yo hago en ese sentido. Y yo siempre decía, esto o algo mejor, porque ese algo mejor, ese más allá que uno no conoce, que la mente humana es tan limitada que no llegás a conectar con el potencial infinito que el universo tiene para vos. Y ese algo mejor siempre te sorprende. O sea, yo quería hacer un evento en esa isla y lo que estaba en mi mente era un 5% de lo que luego fue en realidad, porque ese algo mejor supera por vías que ni podías llegar a imaginarte el día que empezaste. Y eso también es otro de los lugares donde digo, claro, ahí está la diferencia entre emprender por emprender o emprender porque querés ganar plata o emprender por moda y el que emprende para conectar con esos lugares de sí mismo y por su relación incluso te diría a la vida, es totalmente otro lugar, desde otro lugar. Me encanta. Bueno, hay que aventurarse. Así que gracias, Agos, por este tiempo. Los vamos a seguir. ¿Dónde los encontramos para seguir aprendiendo? Bueno, en @reinvención inteligente, en Instagram, ahí nos pueden enviar un mensajito y estamos en contacto. Respondemos generalmente, no somos si bien hablamos de emprendimiento y obviamente, digamos, conocemos mucho de marketing y demás y enseñamos también cuestiones de marketing, nos gusta también permitirnos esta cuestión de que cada uno emprenda conectando, por ejemplo, con las redes sociales sin seguir esas estructuras, viste, como estandarizadas de hay que publicar 5 veces a la semana porque si no el algoritmo te bloquea. No es verdad. Nosotros tenemos un Instagram, publicamos 3 veces al año y nos va perfecto. Así que también doy testimonio de que así funciona. Lo digo porque por ahí ven nuestras redes, ven que no publicamos tan seguido, pero si nos escriben, les respondemos Genial. rápidamente. Genial. Bueno, muchas gracias.